¿Qué tal, amigos de BiblioKiss? Bienvenidos a este espacio que tenemos en Kiss FM dedicado exclusivamente a las letras, a los autores, a los libros, a los buenos libros. Y entre esos buenos libros nos hemos encontrado con una joya que nos habla de uno de los elementos que tienen que ver con la vida y también es uno de esos elementos a los que menos caso prestamos o incluso conscientemente pues más evitamos pensar, evitamos plantearnos cómo será, evitamos mirar cara a cara a este concepto que es la muerte, ¿no? No es otro que la muerte. Tenemos aquí a su autora, es Raquel Sáez, y ha escrito Un puente hacia el alma, ¿no? Que es una guía espiritual del buen vivir para un buen morir. Bueno, la portada ya, la cubierta del libro ya lo dice prácticamente todo, Raquel. Pero yo quiero empezar por el principio, empezar por, lo hablabas antes o lo hablábamos antes fuera de micro, ¿no? Este desarrollo te ha ocupado prácticamente toda tu vida, ¿no? Desde bien pequeñita estás dándole vueltas a esto, ¿no? Bienvenida. Sí, muchas gracias. Para mí es un placer que deis cabida a algo tan importante que nos va a ocurrir, que es lo que comentábamos antes. Total. Que es la muerte, y que andamos a espaldas de algo tan importante, tan relevante, y que nos va a ocurrir a nosotros y que nos va a ocurrir alrededor. Y sí, efectivamente, esto nace desde que yo soy una niña muy pequeña, me empiezan a pasar muchas cosas, una conexión con una mujer que empiezo a ver en casa. Esto ya si me preguntas, porque es bastante extenso, y a partir de ahí yo me hago unas preguntas que nadie me puede llegar a responder, y que yo me iba a la biblioteca delante de mi casa y empiezo a buscar, ¿no? Y no encontraba las respuestas, lo que me hizo vivir con mucho miedo, con mucho terror y con mucho miedo al rechazo, ¿no? Entonces, bueno, estoy segurísima que cuando alguien lea el libro, algún apartado, se va a sentir identificado. ¿Por qué? Hablamos de médiums y psíquicos, pero todos tenemos este lenguaje. Andamos con la falta de incomprensión de tengo miedo a un espíritu, cuando realmente lo raro es que seamos humanos, porque somos pura energía viviendo en este ratito llamado vida, que andamos también separando la vida y la muerte cuando está verdaderamente unido. Entonces, cómo vives es cómo mueres. Sí. Claro, dices, en el subtítulo de la cubierta dice guía espiritual del buen vivir para un buen morir, ¿no? O sea, precisamente esta conexión, lo que estábamos hablando, ¿no? Cómo esa conexión entre la vida y la muerte, que es una conexión natural, porque es algo que nos va a ocurrir a todos, está como silenciada, ¿no? ¿Por qué crees que se silencia? ¿Por qué crees que vivimos de espalda a la muerte cuando es algo que es común en el día a día de las gentes y de la historia de la humanidad, ¿no? Sí, porque la mayoría de personas viven con el miedo, ¿no? Claro. Y viven desconectados. Entonces hay algo muy importante que ocurre al morir, que es esa revisión de vida que vamos a tener todos. En esa revisión de vida vamos a ver nuestro tráiler, ¿no? de nuestra propia vida, y vamos a observar algo que también es, y es que tú y yo somos lo mismo. Por lo tanto, lo que yo te hago a ti me lo estoy haciendo a mí. Y en esa revisión de vida voy a poder observar el amor que he dado a los demás, el amor que me he dado, y si realmente yo he aprovechado la oportunidad de vida alineada a lo que mi alma ha venido a dejar en legado aquí a la tierra. Es decir, cuánto amor he podido dejar, me he alineado a mi misión de vida, y entonces, claro, andamos muy desde el miedo, y esto pasa a otro, ¿no? La muerte. Cuando yo hablo de dos maletas, que esto a mí me gusta mucho hablarlo, ¿no? Para mí morir, igual que los niños también de la escuela, que ahora me preguntarás, es volver a casa, de donde nosotros somos en origen, ¿no? Entonces tenemos que tener siempre las maletas hechas, porque no sabemos cuándo vamos a volver a casa, ¿no? Pero realmente yo os pregunto, ¿tenemos las maletas hechas de yo he perdonado a esa persona, he comprendido, ¿no? He agradecido, le he dicho todo lo que le tenía que decir a otra? Yo creo que la gente también, cuando hablo, me gusta mucho que hacer reflexionar, ¿no? ¿Realmente ahora mismo os podríais ir con la maleta hecha ya? ¿O hay muchas cosas que no están hechas, ¿no? Que es esa maleta justo la que nos vamos a llevar en nuestra eternidad, esas experiencias, esos detalles que pasamos totalmente desapercibidos, como llevar a mi hijo al cole, pasar tiempo con, hablar, ¿no? Y decir lo que amo a la otra persona, cosas que no podemos llegar a tocar, pero el poder de lo invisible, ¿no? Después está la otra maleta material, que es lo que el ego me dice que esto es el éxito, cuando la voy rellenando y de repente no siento esa plenitud. Y esa maleta del coche, la casa, ¿no? El éxito exterior, no la llevamos al otro lado, ¿no? Pero vamos dando como más protagonismo
protagonismo a la otra maleta. Y yo hago una pregunta a todos los oyentes, ¿no? ¿Realmente esa maleta la tenemos hecha? Porque de ahí, claro, hay una continuidad absoluta del reflejo de nuestra muerte y de esos deberes de almas y si hemos aprovechado o no la oportunidad de vida. Si realmente tú crees que estás en tu misión, ¿no? O estás viviendo desde el ego o desde el alma. Lo que estamos diciendo es esa guía del buen vivir, ¿no? O sea, al final, para uno morirse y terminar este camino de forma plena, claro, hay que hacer toda esta reflexión. Dices que hay mucha gente, o que la gente que lea fragmentos del libro se va a sentir identificado. Vamos a dar algunos tips que están en el libro para que aquellos que nos estén escuchando y que estén pasando por trances parecidos o hayan pasado y no lo hayan sabido gestionar. Bueno, la gente que se vaya a acercar al libro, qué cositas se va a encontrar. Vamos a dar 2 o 3 para que quiero decir, lo que tú quieras, sin destripar el libro, porque es lo que nos gusta a nosotros, que la gente lo lea. Si quieren descubrirlo todo, tienen que comprar este libro, Un puente hacia el alma, y leerlo. Pero sí se van a encontrar, como por ejemplo, ¿qué? Claro, para entender qué somos. Sí. Para mí la vida es un videojuego. Nada Bueno. es real. Y yo utilizo también esta carcasa, que ahora yo me llamo Raquel, me identifico con Raquel, pero realmente esto cuando me marche se va a dejar como una especie de abrigo que yo dejo cuando el videojuego ya se ha terminado, en una especie de contrato de vida que yo vengo aquí. Entonces yo sé que mi alma sabe que va a morir más pronto, menos, incluso de la forma, ¿no? Entonces, claro, ¿quién soy? ¿Qué herramientas tengo? Por eso el libro empieza con el viaje del alma para qué venimos aquí, cómo elegimos nuestros familiares, nuestros padres. Además, los niños se acuerdan perfectamente de cómo eligen a la familia. Y Adrián, de 10 años de la escuela consciente, me dijo su madre que cuando él tenía 4 o 5 años le dijo él, ¿no?, a su mamá, que sabía perfectamente en qué momento los había elegido porque les faltaba un puntito para despertar espiritualmente y que justamente los estaba viendo, una especie como de pantalla, mientras su mamá le estaba haciendo el pelo a su hermana, estaba colocándole un lazo de un color en concreto y estaba teniendo una conversación concreta. Fíjate. Adrián no existía. ¿Cómo Adrián puede saber esa escena en concreto, ¿no? Entonces, claro, digo esto porque cuando... mira, yo también le digo a los niños y a todos, ¿no? Yo ahora os pongo un tablero de un juego y no os digo las reglas del juego. Entonces, ¿cómo jugamos? No sabemos cómo jugar, ¿verdad? Claro. Me enfado con el jugador 1, con el jugador 2 y encima con el juego, ¿no? En sí, al final, ¿no? Me enfado con la vida porque no sé muy bien cuáles son las reglas. Si supiésemos cuáles son las reglas de venir aquí, ¿verdad que no nos andaríamos como enfadando o intentando tener la razón? Digo esto porque una de las reglas del juego es que no existe nadie malo ni nadie bueno, sino igual el mayor villano puede ser que sea mi mayor maestro que yo lo haya elegido antes de venir aquí. Hay un plan prenatal muy elegido por parte del alma. Entonces, claro, aquí se acaba el malo o el bueno es que me ha tocado esta familia o qué mala suerte. Eso se acaba, sino que todo tiene un propósito y un para qué, ¿no? Entonces empezamos ahí, después que todos somos psíquicos y todos somos mediums. Todos tenemos un lenguaje psíquico. Hay quien es más clarisintiente, siente más las emociones del otro, hay quienes sueñan y tienen más viajes astrales, hay quienes son la clarividencia, ¿no?, que escuchan más, o otros que tienen más telepatía. Todos, absolutamente todos. Entonces, por favor, el lenguaje espiritual como algo totalmente natural. Y después algo muy importante para mí, que es un ser querido está falleciendo, ¿no? ¿Y yo qué puedo hacer ahí? O sea, dar las herramientas a las personas de cuando algo está sucediendo, qué es lo que le está sucediendo a ese ser querido. Porque nos quedamos con el dolor. Entonces yo también os hago una pregunta. Si ahora mismo estuvierais en el lecho de muerte, ¿cómo querríais ser acompañados en uno de los momentos más sagrados, que es la vuelta al hogar? Porque no ayuda al alma que yo te coja de la mano y te diga, quédate, por favor, quédate aquí. Entonces, hasta el último suspiro que tenemos de vida, estamos o aprendiendo o enseñando algo, ¿no? Entonces, claro, las almas, nosotros, pobrecito que ha muerto de manera, ¿no?, en soledad, ¿no? Es que igual el alma ha elegido esto, igual no. El alma ha elegido esto. Entonces, hasta el último instante, mi madre con su suegra, la madre de mi padre, se llevaban siempre fatal, ¿no? Y entonces estaban todos en aquella casa, ella tenía demencia, y ¿sabéis con quién murió? Pues cogida de la mano de mi madre, y estaba mi abuelo, sí, que era su pareja de 50 años, ¿no? Muchos casos así, que hasta el último momento yo me quiero liberar de algo karmático para irme con el menor peso en la mochila, ¿no? Claro. Podría estar hablando aquí muchísimo, ¿no? Pero ya
ya también por último, hay una pregunta que se hace todo el mundo cuando alguien fallece. ¿Está en la luz? ¿No está en la luz? ¿Estará bien? ¿No? Entonces esto también lo abordo. ¿Qué maneras más comunes tienen de comunicarse los seres queridos con nosotros? Porque siempre, de verdad, cuando digo siempre, es toda una vida investigando y comprobando, hay una despedida de ese ser querido, ¿no? Porque una de las cosas que más quieren decir es, hey, estoy vivo, por favor, ¿no? No vivas esto con tanto sufrimiento, el duelo va a estar, esto no exime a que yo atraviese un duelo, pero claro, si yo sé también las formas de comunicarse que tiene ese ser querido conmigo, cambia, ¿no? Yo creo que llegará un momento, soy muy positiva, que cuando alguien trascienda, yo entienda, va a ser doloroso, porque yo siempre voy a querer, ¿no?, tocarlo y abrazarlo, pero yo entienda que ahora simplemente he de cambiar de registro. Es como si hubiera aquí alguien que habla en lengua inglesa. Entonces yo cambio de registro de idioma. Vale. Pues voy a cambiar de registro de idioma a un registro más humano, ¿no? A otro registro más espiritual, más psíquico. Entonces llegará un momento en cuando alguien se marche, yo pueda comunicarme, yo lo digo siempre como una especie de WhatsApp espiritual, ¿no? Entonces, bueno, es ese viaje desde el inicio a este viaje hasta la muerte, para que se deje un tabú y que así como amamos la vida, también amemos la muerte. Claro, en esto que estás contando es muy interesante, podríamos estar aquí horas hablando de esto. El asunto es cómo lo recibe la gente, porque claro, esto es un libro que habla de algo a lo que mucha gente, lo que tú dices, o bien tiene miedo, o desconoce, o no quiere ni saber hablar. Entonces, cuando tú les cuentas el libro, o cuando les cuentas estas cosas, ¿cuál es el resultado? ¿Qué provocas en la gente? ¿Cuál es el feedback que tienes? ¿Sabes qué? Cuando yo escribí El abrigo del alma, que ese es mi primer libro, que lo escribí en el confinamiento donde se me había derrumbado todo, yo pensaba que era la única niña, no única desde el ego, pero bueno, no conocía a otra niña o a otra persona que le había pasado esto, ¿no? Cuando la gente lee El abrigo del alma me empieza a decir que yo también fui aquella niña, a mí esto también me estaba pasando. Entonces, yo lo que he escrito en ese libro no es aislado a todo aquello que nos está pasando continuamente a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, más enfermedades, más médicos, incluso más cirujanos llegan a las formaciones por todo también lo que les cuentan el paciente, por también ahora las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Claro, claro, cada vez hay más apertura de contar, porque anteriormente no, mi madre tuvo una experiencia cercana a la muerte y cuando lo contó pues estaba, ¿no?, trastornada, pero todo el mundo que se ha marchado, incluso yo, porque tengo viajes astrales y me desconecto muchísimo por la noche, lo que sienten no es lo que nos han contado de la muerte como algo rudo y con miedo, es algo desde el amor y con una paz inmensa. Entonces, para mí, cuando alguien lea este libro se va a sentir identificado y va a poder abordar la muerte, y eso espero, desde el consuelo y desde ese abrigo, desde ese calorcito, no tanto desde la separación, porque desde las consultas, de verdad, hablamos de mediumnidad, que esto lo quiero decir desde una mediumnidad evidencial. Yo doy datos que no puedo saber, ni cómo murió, ni lo que le dijiste tú la última vez. Antes contaba un caso que lo quiero contar aquí, que para mí fue determinante, porque yo también he sido aquella niña adolescente que dudaba, ¿todo esto es verdad? ¿No? Me estoy volviendo loca, pasé muchísimo terror, ¿no? Entonces, una de mis primeras consultas viene una mamá, viene una mujer, pero yo nunca sé qué familiar ha fallecido o no. Yo no quiero saber ningún tipo de dato para no contaminar la información y que la mediunidad sea lo más seria posible, ¿no? Y vino una mujer, primero espíritu, No era la niña ni nada, yo no sabía nada. Le dije cómo había fallecido, que bailaban juntas flamenco, ciertas evidencias, ¿no? Y de repente viene, ahora por eso os digo también la mujer, ahora os acabaré de contar, y viene de repente, observo delante mía esa niña rubia que murió de meningitis en cuestión de pocos días. Tampoco sé que murió de meningitis, ¿no? Entonces me empieza a dar evidencias de las galletas que hacían, de la pulsera que tenía su mamá, ¿no? Son evidencias de verdad muy concretas. Vuelvo a insistir que no puedo llegar a saber, incluso la compra que ha hecho el día anterior. Que esto es muy curioso, no solamente las evidencias de la experiencia que hemos tenido en común, sino también las evidencias que tú estás haciendo en tu día a día, ¿no? Y que los seres queridos están ahí de alguna manera. Y yo hago escritura automática, la mano me va sola. Hay muchas herramientas y muchas vías para comunicarse con el otro plano. Y empiezo a hacer un dibujo, no sé muy bien lo que estoy haciendo. Son 4 troncos con 4 flores arriba. Entonces le digo a la mamá, mira, esto es lo que... Esta es la cosa, yo no sé muy bien, pero me vas a decir tú qué es, ¿no? Entonces la madre
se queda en silencio, me dice, no me lo puedo creer, espera un momento, se levanta, va por un cuadro enmarcado y me enseña el mismo dibujo que yo había hecho, porque era de los últimos dibujos que Aitana había hecho estando en salud y lo habían enmarcado pues como recuerdo. Entonces ahí estábamos las dos mostrando el mismo dibujo, ¿no? Entonces dije, esto hay una evidencia que no es una creencia de que hay algo más allá, claro, sino que es un hecho con todo lo que vivimos, claro, y todo lo que viven también las personas y los seres queridos en el lecho de muerte, que pueden ver a otros familiares que están delante. Mirar, mi tía, la hermana de mi abuelo Pedro, estaba con un Alzheimer tremendo y no le habían dicho que meses antes había fallecido mi abuelo. Entonces está hospitalizada y empieza a decir, porque claro, ahí ya están más en el otro plano que aquí, ¿no? Y empieza como a definir, ahí está mi mamá, ahí está mi papá, y entonces dice, ¿y aquí qué hace mi hermano Pedro si no ha fallecido? ¿Qué está haciendo aquí, no? Claro, entonces mi padre se quedó estupefacto junto con su hija, diciendo, ¿cómo puede estar viendo ¿no? a mi abuelo si nadie le ha dicho que ha fallecido, ¿verdad? Entonces, claro, son aspectos que se están viviendo continuamente en los hospitales, así como las ECM, y son aspectos también desde los sueños, desde las señales que estamos teniendo constantemente nosotros y que no sabemos darle valor. Claro, es muy interesante. O sea, al final es saber que eso que le pasa a mucha gente, ¿no? Saber dónde colocarlo. O sea, podríamos decir que esto es una guía un poco para colocar todo esto que ocurre y que la gente muchas veces no sabe dónde colocar. Hablabas de que parece que se va abriendo el asunto, o que somos más abiertos de mente a la hora de hablar de este tipo de cosas, las medium, por supuesto, y todo lo que rodea a esos planos que nos explicas. Pero claro, en el desarrollo de este libro y en el desarrollo de toda tu carrera, entiendo que habrás tenido que ir rompiendo un montón de, pues claro, de opiniones, de barreras psicológicas o casi físicas, ¿no? Entre paciente y entre gente no creyente. Bueno, no sé. ¿Cómo ha sido ese camino, el camino de esa niña hasta el libro? Pues mira, yo empecé a los 7 años, nos mudamos de casa y en esa primera noche yo siento que alguien entra a mi habitación y digo, pues era mi papá, mi mamá, junto con un aire muy frío, estábamos en primavera, pero era como un olor muy distinto al frigorífico o al frío aquí de Madrid, ¿no? Entonces yo con los ojos cerraditos, medio despierta, no abrí los ojos aún, pero sentí como alguien se sentaba en los pies de mi cama, pero no algo sutil, estamos diciendo algo como algo muy evidente. Digo, bueno, será mi padre y mi madre, y abro los ojos y me encuentro con una mujer, como te estoy viendo a ti, vestida de negro como una antigua viuda, observándome, ¿no? Mirándome. Joder. Entonces, claro, para mí aquello fue terrorífico. Yo podía estar aquí contándoos toda mi primera etapa, desde los 7 hasta los 14, porque fue muy fuerte todo lo que ocurría en aquella casa. Es decir, por ejemplo, este libro salía volando. Sí, eran manifestaciones muy rudas. Yo me llegué a cambiar de habitación porque la radio se encendía sola a las 3 de la mañana. Yo he llegado a ver cómo la radio, con el botoncito del off alone, se iba solo, o sea, se colocaba solo, igual también que la rueda... No era algo sutil. No. Entonces yo empecé a soñar... El espíritu no era delicado. No, por eso... Quiero contar brevemente esta historia para enlazarlo en ese buen vivir para ese buen morir, ¿no? Yo me llegué a cambiar incluso de habitación, escuchaba a la puerta, la llave siempre a una hora en concreto. Yo decía, papá, mamá, no había nadie. Entonces, claro, el terror que yo la veía como te estoy viendo a ti. Entonces, claro, yo soñaba todo lo que pasaba. Empecé también a salir de mi cuerpo. Yo veía, porque todas las noches nosotros también morimos. Ahora, si quieres, abordas este tema por la noche, pero el cuerpo mío, el cuerpo de mis papás, entonces empiezo a soñar también todo lo que ocurre. Desde las notas con decimales exactas mías, cómo iba vestida la profesora al día siguiente, hasta los fallecimientos de mis familiares. Claro, para mí era algo realmente no aterrador. Duro. Claro, entonces yo le dije a mi mamá, no quiero soñar porque sueño todo lo que... O sea, no quiero dormir, porque sueño todo lo que pasa, ¿no? Entonces ella, la manera de protegerme, porque yo vengo de una estela medio única, mis bisabuelos, abuelo, por ejemplo, un tabú, me dijo, son tonterías, no hagas caso, ¿no? Entonces, bueno, a mí sepultó porque dije, no voy
voy a contar absolutamente nada de esto, pero esto me llevó a querer marcharme de esta tierra, a tener una anorexia muy fuerte. Es que claro, incluso mis amigas la llegaron a ver. Yo no conté nada. ¿Por qué? Por el miedo al rechazo y porque me pensaba que estaba... No sé, yo iba a la biblioteca y decía, bueno, pues tendré esquizofrenia paranoide, ¿no? Aunque algo me decía que no, que es que la mujer que yo estaba viendo era algo tan real. Y entonces yo siempre bajaba las escaleras del piso, no había ascensor, y a mi madre y a mí siempre se nos apagaba la luz. El electricista vino, no ocurre nada, no. Entonces a mi madre y a mí, pero a mi padre y a mi hermana no. Entonces una de estas que yo bajaba las escaleras corriendo, porque además la veía y era de verdad... Sí. Mis amigas me dicen, Raquel, ¿quién es aquella mujer que está asomada en el balcón de tu casa? Porque daba la habitación de mis padres, o sea, la ventana y el balconcito. Es una mujer, y me la describen igual. Es una mujer vestida de negro que nos está saludando y no es tu madre y ni tu abuela vive aquí ni es tu abuela, ¿no? Entonces, claro, yo me quedé muy choqueada de decir, bueno, la están viendo también, no estoy loca, no estoy pero... Exacto. Claro, pero me llevó a estar callada, porque yo de pequeñita, ahora lo digo y me tengo ternura a mí misma, ¿no? Pero de pequeñita me decía, si digo algo, la señora de negro, porque yo la nombraba así, la señora, porque iba de negro, claro, la señora de negro me hará más daño, ¿no? Entonces no conté nunca nada, nos cambiamos de casa, menos mal. Te podría contar muchísimas más cosas de aquella etapa. Nos cambiamos de casa y entonces un día mi madre y yo vamos a casa de mis tías mediums, curanderas, que es muy curioso porque yo paralelamente mi escuela fue aquella, o sea, claro, tías que ya me quitaban el mal de ojo, me curaban, o sea, mi tía sabía dónde estaba mi dolor sin yo decírselo, lo que había comido hacía una hora sin yo decírselo, o sea, yo soy muy, o sea, no es soy muy evidencial, que tú te viene de familia, vamos, es una saga. Sí, pero yo soy muy de comprobar, es decir, yo te doy varias evidencias y tú me tienes que decir que son esas evidencias, no que tu papá está aquí y te quiere mucho. Por eso digo también la parte, aunque suene mucho, pero sí, la parte evidencial científica hasta lo que se pueda demostrar, porque que no se pueda demostrar por parte de la ciencia no quiere decir que no exista, ¿no? Entonces mi madre dijo, es que en aquella casa pasaban cosas, ¿no? Entonces mi tía Amelia, que era ciega por una mala praxis, me la define perfectamente sin que le hemos dado datos previos. Y evidentemente sin haberla visto, claro. Sin haberla visto. Y entonces me dice que había fallecido y que no se había dado cuenta que estaba fallecida, había fallecido en aquella casa. Y entonces, cruzando datos, observamos que era la madre de la vecina de abajo. Adiós. Por eso el buen vivir para el buen morir. Ella murió en el estado mental en el que tú falleces, es el estado mental en la primera capa energética que tú te encuentras, ¿no? Sin producir miedo ninguno, no pasa nada porque nadie se queda atorado, no existe el infierno tampoco, pero sí el estado mental. Entonces, claro, como sus hijos no estaban enfadados, ella no había perdonado a su marido, esas circunstancias personales y muy apegada a la materia porque era su finca, ¿no? Claro, porque vivimos también muy apegados desde el apego a todo lo que tenemos. Y se quedó ahí y no se iba. Y no se había dado cuenta que estaba fallecida. Entonces, como sabía que yo la podía ver y que mi mamá también, porque mi mamá me contó un día que sacó el plato del microondas y le voló. Fíjate. Y esto, por favor, también, solamente para acabar, para no producir miedo, que también todas las películas, ¿no? Nos lo han colocado desde, ¿no? Que los espíritus nos acechan y no es así, porque nos aleja también de nuestra propia espiritualidad. Y es que necesitaba ayuda. Quiero decir, imagínate que yo ahora, yo le hago esto a los niños, ¿no? Y digo, les doy como varias vueltas para que queden así como un poco, ¿no?, confundidos y le digo, mira, ahora imagínate que estás perdido, que no sabes muy bien dónde estás, que has aparecido aquí y entonces sabes que ella te puede ver, intenta comunicarte, ¿no? Entonces esto se lo dice a alguien, un niño de 8 años, y entonces empezaba a mover así las manitas, empezaba a hablarle a Irune y yo digo, no, Irune no te puede ver. Entonces, ¿cómo te vas a comunicar, no? Entonces ya el desesperado, pues si no me escucha, pues no sé, tiro una taza o doy así a la pared, ¿no? Y claro, le dije a alguien, pero tu intención es asustarla. No, mi intención es que me haga caso, ¿no? Entonces, claro, ahí el que tenía mucho miedo y que veía muchos espíritus por la noche, espíritus que igual son ancestros que él no ha conocido y que puede describir, ¿cierto? Entonces ahí le cambió desde el miedo a la comprensión de que ella, Encarni, la señora yo creo que decía se llama Encarni, pues había quedado ahí por un momento atorada y la teníamos que ayudar a comprender que ella no tenía que estar ahí, sino que tenía que pasar de plano. Y para eso no es el momento de muerte, para eso es el momento de vida que estamos muriendo de a poco, es decir, morir antes de morir. Totalmente.
Pues muy interesante, un puente hacia el alma, guía espiritual del buen vivir para el buen morir. Todo esto nos está contando Raquel Sáez, y todo esto que nos está contando Raquel está en este libro fantástico para todos aquellos que quieran acercarse a ese gran tabú, que le quiten esa etiqueta de tabú y entiendan qué es lo que hay que hacer, porque tenemos que convivir con ello, porque es parte de la vida. Raquel, muchas gracias por estos minutos de espiritualidad y de literatura. Al final, todo junto, libro y espiritualidad en uno, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Yo deseo que yo creo mucho que en los libros son capsulitas de energía. Entonces espero que cuando lo abran puedan encontrar consuelo a la situación que esté pasando cada uno de ellos y empiecen a amar la muerte así como aman la vida. Así que te doy las gracias de verdad por abrir este espacio. Gracias a ti por venir. Gracias. Muchas gracias. Perfecto.